Shalom, shalom, queridos Sahim, Behayot, hermanos y hermanas, muchas verajot, muchas bendiciones para cada uno. Quien les saluda su Nelson Méndez, desde Tegucigalpa, Honduras, perteneciente pues a la Kehilá de Yehoshua. Y estamos siempre gozosos por eso, porque a través de la Kehilá de Yehoshua, dirigida por nuestros Roim, Aarón y Araceli de Morales, hemos podido comprender muchas cosas que nos eran ocultas y que en Raíces Hebreas pues hemos aprendido con nuestros Roim, Aarón y Araceli de Morales, y entre ellas el tema que estamos exponiendo, lo que es la divinidad del Mashiach, y que esta ya es pues la última parte de este bello tema. Así que saludos a todos y vamos a ir pues ya al tema, ya que como usted sabrá el tiempo pues pasa muy ligero y queremos aprovecharlo en esta última parte. Esta es la sexta parte ya del tema la divinidad del Mashiach, y esta es la sexta parte y la última, ¿verdad? Entonces, queridos Sahim Behayot, vamos a lo que es a continuar en esta hora. En la quinta parte estuvimos viendo a través de los libros mal llamados apócrifos, como dije, mal llamados no porque no sean apócrifos, es decir, son apócrifos pero mal llamados porque se nos enseñó mal, pues por eso, ¿verdad? Se nos enseñó que apócrifo era algo que no debíamos de estudiarlo, que era casi como ocultismo, y en realidad no es así, ¿verdad? Sabemos que el término apócrifo en realidad viene a ser lo escondido para nuestros hijos. Y pues estamos eh, viendo la divinidad del Mashiach, y lo vimos a través de algunos libros apócrifos en lo que fue algunos escritos antiguos, pues, como fueron el libro de Enoch, el primer libro de Adán y el libro de Melquisedec. Y hoy vamos a continuar, y dijimos de que íbamos pues, a responder a algunas preguntas quizás que nos puedan hacer, ¿verdad? Y una de ellas, para comenzar ya, pues se encuentra en Yohanan capítulo 14 en la Besora, y en el verso 28, donde nuestro amado Yehoshua dice: mi Padre eh, mayor es que yo, ¿verdad? Y pues acá vamos a contestar, porque algunos dicen: pero ¿cómo es que él dijo mi Padre eh, mayor es que yo? Y pues vamos a responder siempre conforme lo que nos dice eh, la escritura. Y en el mismo Brit Hadasha encontramos la respuesta prácticamente a esta pregunta, ¿no? Y es en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 15, y nos dice de la siguiente manera: Él es la imagen de el Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Luego también podemos ver en Hebreos, en el capítulo 1 y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y en el verso 1, y vamos a leer al verso 3, nos dice así: Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen, vuelve a decir, y ojo esa palabra que vuelve a decir, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Y por qué digo que esto responde la pregunta de alguien que contradice de la divinidad del Mashiach, o que dice que el Mashiach es menor que el Padre? Porque dicen, bueno, él mismo lo dijo ahí en Yohanan capítulo 10 capítulo 14 verso 28. Él dijo: mi Padre mayor es que yo. Pero es que acá nosotros en estos versos que hemos leído
vamos a entender por qué. Porque realmente acá se le tapa la boca a los que dicen que nuestro amado Yeshua no es divino y que es inferior al Padre. Porque acá miramos en estos versos, en Colosenses y Hebreos que hemos leído, el verdadero grado de divinidad del Mashiach. Y aquí aparece revelado en estos versos. Dice la imagen misma, dice, de su sustancia, así lo dice. ¿Y cómo lo dice en el hebreo? Vamos a ver qué nos dice en el hebreo. Nos dice, esta palabra nos dice, Betzelen Atzmuto. Betzelen Atzmuto. Y eso es la imagen de sí mismo. Eso significa, la imagen de sí mismo. ¿Y por qué? Bueno, pongamos atención para ir comprendiendo. Recuerde, acá del hebreo nos dice que Él es la imagen de sí mismo. Allá nos dice, donde hemos leído en las traducciones, nos dice la imagen misma de su sustancia, pero acá nos dice que Él es la imagen de sí mismo. Ajá. Y esto, al mismo tiempo, cuando comprendemos este verso, va a responder a aquellos que dicen, pero es que no pueden haber dos Elohim, porque aquí, por ejemplo, en el Shema dice Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Así que, ¿verdad? Nos está diciendo que Jehová es uno. Pero fíjese que estos versos, al ver que nuestro amado Yehoshua nos está diciendo el Brit Hadasha, es la imagen de sí mismo, esa palabra Betzelen Atzmuto, es la imagen de sí mismo, también responde esa pregunta de por qué si allá dice Jehová es uno. Que sabemos que también ahí puede ser interpretado como Jehová es primero. Pero bueno, la mayoría dice Jehová es uno. Y bueno, no está mal también, ¿verdad? Entonces, agarrando en ese contexto que dice Jehová es uno, también estos versos que hemos leído ahora en Colosenses y en Hebreos responde esa pregunta, igual a la pregunta de mi Padre mayor es que yo. ¿Cómo entonces responde la pregunta, mi Padre es mayor que yo? ¿Y cómo responde la pregunta de que Él es uno? Bueno, y no puede ser dos. Responde esta pregunta, mis queridos Sahim Behayot, porque cuando meditamos más en todo esto, nos damos cuenta por todo el estudio que hemos venido dando, que esto nos lleva a otro versículo muy conocido por todos y es Yohanan 1.1. Yohanan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Ya al ver el versículo hay poder, pero imagínese usted cuando está diciendo que el verbo era Elohim, dice. Pero ahora, cuando lo leemos del hebreo, lo leemos y dice, Elohim hu haya hadavar. ¿Qué está diciendo ahí? Elohim, Él era la palabra. Qué maravilloso, mis hermanos. Aquí está contestando las dos preguntas. ¿Por qué? Porque está diciendo que Elohim, Él era la palabra. ¿Y quién era la palabra? O sea, era nuestro amado Yehoshua. Está diciendo entonces que el Abba, Jehová, Él era la palabra. Él era Yehoshua. Él era Yeshua. Porque recuerde que la palabra se hizo carne. ¿Y quién es esa palabra? Nuestro amado Yeshua. Así que está respondiendo a la pregunta de que cómo es eso que el Shema dice Jehová Echad. Claro, Jehová es uno, porque aquí lo está diciendo. Elohim, Jehová, Él era la palabra. Así que entre Colosenses, Hebreos y Yohanan
1:1 responden esa pregunta, pero también responden la pregunta de Yohanan 14:28, donde dijo Yeshua, mi Padre mayor es que yo. ¿Por qué la responde? Porque recordemos que hemos venido estudiando, mis queridos Ahim Behayot, de que como Él era la palabra, Él ya estaba en nuestro Abba, nuestro amado Yeshua, y ha existido desde siempre y no está sujeto al tiempo, excepto cuando decidió hacerlo y venir a morir por todos nosotros y entregar su sangre por todos nosotros, y que estaba en las profecías y todo, en lo que es el primer pacto y en los libros más antiguos, los apócrifos, y estaba escrito sobre todo esto, que Él iba a venir, excepto ahí, Él entró al tiempo, pero Él ya existía antes del tiempo. Él es fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque Él era la palabra. Y por eso hablamos en un principio como el proyecto Mashiach, porque lo hablamos no como algunos que quieren minimizar a nuestro Mashiach, Yehoshua, sino que lo hablábamos como el proyecto Mashiach, refiriéndonos al plan Mashiach, pero porque Él ya existía. No porque iba a existir, como dicen algunos, sino que Él ya existía, porque recuerde que estamos hablando de que Él es eterno, Él está en la eternidad, ha estado, estuvo y estará. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, porque Él es Jehová. Él es Jehová. Y como explicábamos al principio, y por eso es que se responde la pregunta también de Yohanan 14:28, mi Padre mayor es que yo, porque cuando usted se pone a ver quién es mayor, o sea, hay un orden. Jehová es un Elohim de orden. Y hay un orden, mis hermanos. ¿Quién es mayor? ¿Quién tiene que ser mayor en orden? ¿Jehová o la palabra? En orden, obviamente, tiene que ser Jehová, Abba, Jehová Padre. Porque recuerde, Yehoshua era la palabra, es decir, Él estaba en Él, como enseñamos casi desde un principio de esta enseñanza. Él estaba en Él y Él era la palabra. Él era la palabra, solo que no se había dado a conocer al mundo y no se había hecho carne, no se había manifestado, pero se manifestó y se hizo carne. Así que, obviamente, el que da la palabra es mayor que la palabra, obviamente en ese orden, pero Él ya existía y era parte del que dio la palabra, y la palabra era Yeshua y quien la dio era y fue Jehová. Y Yohanan 1:1 nos dice, Elohim hu haya hadavar, Elohim, Jehová, Él era la palabra. Y ahí hay revelación. Entonces, ahí no hay pérdida, mis hermanos, ahí está hablando clarito, ahí está hablando muy claro. Está diciendo ahí a nuestro Jehová, a través del Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, el Espíritu de Santidad, yo soy la palabra. Yo di la palabra y la palabra soy yo. Qué tremendo, mis hermanos. Cómo nos habla la Escritura, cómo nos habla el Brit Hadasha. ¿Cómo podemos nosotros ignorar lo que nos está diciendo acá, Yohanan 1:1? Y es por eso que es necesario conocer hebreo también, para conocer más las raíces, mis hermanos. Porque al usted conocer hebreo no se va a engañar, imagínese. Hay poder cuando se lee, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, y la palabra era Dios. Muy bien, pero ¿cómo alguien puede refutar entonces ahí que Yeshua, siendo la palabra, era Dios? Lo puede refutar buscando versos por ahí y tergiversarlos. Pero cuando lee del original y lee Elohim hu haya hadavar, Elohim, Jehová, Él era la palabra. ¿Cómo hay pérdida ahí? Ahí no hay pérdida de que nuestro amado Yehoshua, nuestro amado Yeshua es Jehová, y que Jehová nos dice ahí, Él era la palabra. Jehová está diciendo, yo era la palabra, yo era la palabra. ¿Y quién es la palabra? Yeshua. Así que está diciendo, yo era Yeshua, está diciendo Jehová. ¡Qué tremendo!
Qué tremendo, mis hermanos. Qué poderoso. No hay pérdida, no hay engaño. Se engaña el que se quiere engañar. Se pierde con estos versos el que se quiere perder. Es glorioso lo que estamos viendo, mis queridos Sahim Behayot. También cuando leemos ya aquella palabra manifestada en la eternidad, pero aún no manifestada en la tierra, manifestada en los Shamayim ya una palabra que ya se había manifestado, ya se había manifestado en su forma, bendito sea Jehová, y con la gloria Shekhinah de Jehová. Nos dice en Bereshit 1:26, y cuando usted lo lee, ahí lo puede leer, y nos dice también Bereshit 3:22, y dijo Elohim, hagamos. Y ahí está la divinidad del Mashiach. Hagamos. Y otra palabra que se leí, y es como uno de nosotros. Ajá, pero ¿de quién está hablando? El Abba está hablando ahí, pero ¿cómo está comparando ahí? ¿Cómo está hablando? ¿Con quién está hablando? Que lo está haciendo igual a Él, igual en majestad, igual en poder, de tal manera que le está mostrando que tiene la misma autoridad de Él. Y dice, hagamos, le dice, no lo voy a hacer yo, hagamos al hombre, dice en uno de los pasajes, hagamos como uno de nosotros. Léalo ahí en Bereshit 1:26 y Bereshit 3:22. Usted lo puede leer ahí, mi querido mi querida Jot, mi querido hermano, mi querida hermana, y va a darse cuenta de que está hablando con alguien más, pero que de acuerdo al contexto está mostrando que este alguien más tiene la misma autoridad, tiene el mismo poder, tiene la misma majestad, tiene la misma gloria que él. Ahí lo puede leer usted. ¿Quién? ¿Quién será que está con el Abba al cual le dice, hagamos? Solo voy a leer el verso 22 de Bereshit 1. Dice, y Elohim los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Y ya le digo, mis hermanos, Bereshit 1:26, perdón. Y dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué maravilloso. Bueno, y ya estando aquí, pues voy a leer el otro, porque no quiero que le quede duda, la verdad. Sé que el tiempo lo tengo un poco escaso aquí, pero para terminar hoy, porque quiero cubrir hoy lo que es ya la enseñanza de la divinidad del Mashiach, pero voy a leerle para que usted no quede allí en duda. Y nos dice el Bereshit 3:22, y dijo Jehová Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Y con quién está hablando con igual majestad? Con Yeshua, que ya se había manifestado en el mundo espiritual, ya que la palabra que había salido de él se había manifestado. Y le dice, hagamos al hombre como uno de nosotros. He aquí, hagamos al hombre. He aquí el hombre es como uno de nosotros, dice en este verso que hemos leído. Así que ahí está la divinidad del Mashiach. Ahí está la divinidad del Mashiach. Y sabe que Hasatán, mis hermanos, Hasatán sabía que nuestro amado Yehoshua había llegado a un nivel, mis hermanos, de autoridad que no era como el de él, mis queridos Ahim Behayot, que era más grande que el de él, mis queridos Ahim Behayot, pero había llegado a ese nivel tan tremendo que él no comprendía cómo, pero sabía que había llegado en esta tierra. Y aún el mismo Hasatán no comprendía cómo, como ahora muchos no comprenden también cómo ha llegado a ser nuestro amado Yehoshua, o es, o siempre lo fue. Y ha llegado a la comprensión de muchos de nosotros que Él es el Abba, y como siempre fue Él el Abba también, Jehová mismo, quien vino a morir por nosotros, como nos dijeron los libros más antiguos, los libros apócrifos. Y miramos, mis hermanos, mis queridos Ahim, Behayot, y miramos que Hasatán sabía que nuestro amado Yehoshua había llegado a un nivel tremendo acá, y es el nivel de Yehidá.
Sabemos que es enseñado por los rabinos que el alma tiene 5 niveles de conciencia. Nosotros sabemos, el primero es el nefesh, que, que pues según las enseñanzas no conecta los sistemas motores del cuerpo. El segundo es el ruach, que conecta a nuestras emociones. El tercero es la neshama conectada a nuestros atributos intelectuales como ser la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. El cuarto es el hayá, conectada a nuestra fuerza de voluntad y emuná. Pero el quinto es el de Yehidá, que es el nivel más interno en el que la esencia pues del alma es revelada, y es el nivel al cual nuestro amado Yehoshua llegó en esta tierra, y que me atrevo a decirlo, nadie ha llegado a ese nivel, nadie ha llegado al nivel de Yehidá en esta tierra, pero nuestro amado Yehoshua, y esto es algo que lo digo yo no pienso que alguien haya llegado a este nivel, pero nuestro amado Yehoshua llegó al nivel de Yehidá. Nadie ha llegado a ese quinto nivel, pero él lo llegó porque él era Elohim mismo en esta tierra. Y como le dije a usted en el transcurso de estas enseñanzas de la divinidad del Mashiach, que él, mis hermanos, iba recordando poco a poco esa divinidad que tenía, poco a poco, porque estaba en un cuerpo humano, pero iba recordándola y fue alcanzando el nivel de Yehidá. Y el nivel de Yehidá, de Yehidá, el nivel de Yehidá, perdón, es un nivel con una iluminación, mis hermanos, como la de Adán cuando no había pecado todavía. Por eso es que él es el segundo Adán. Por eso se habla de un primer Adán y se habla de un segundo Adán. Pero en esta tierra, en nivel de pecado, nadie ha alcanzado el nivel de Yehidá, solo nuestro amado Yehoshua. Lo tenía Adán, pero antes de pecar. Cuando pecó, perdió ese nivel de Yehidá. Pero nuestro amado Yehoshua, con todo y el pecado en esta tierra, como él era puro, era santo, 100% santo, alcanzó el nivel de Yehidá, mis hermanos. Un nivel de iluminación como el de Adán antes de la caída. Y ese es el estado más puro. Es un estado donde no se puede morir. Y por eso y ahí está comprobado el nivel de Yehidá de nuestro amado Yehoshua, que él resucitó. Por eso es que él no se quedó en la tumba, por eso es que se levantó, porque él tenía el nivel de Yehidá, que nadie lo ha alcanzado, pero él lo alcanzó. Nadie lo ha alcanzado en esta tierra pecaminosa, ni lo va a alcanzar, pero él lo alcanzó. ¿Sabe por qué? Porque él era Elohim mismo en esta tierra. Glorioso, glorioso, glorioso. No puede haber, mis hermanos, una revelación más grande que esta, de saber, para el que no lo sabía, que nuestro amado Yeshua es Jehová mismo. Y a usted no le va a minimizar. Si usted le minimizaba y le hacía más pequeño, pues creo que esto le está quitando venda de los ojos, esto que estamos hablando, esta enseñanza. Y bueno, y sabe que también, mis hermanos, podemos nosotros ver que para los que todavía tienen duda en lo respecto de por qué, pues, por ejemplo, él es Jehová, ¿no? Y por qué la palabra, Ejad en el Shema, que quiere decir uno. Pero si usted todavía tiene duda de que cómo va a ser uno, si no hay dos Elohim, sino que solo uno, y eso es precisamente la divinidad. Usted no está equivocado, porque esa es la divinidad. Divino, mis hermanos, significa un Elohim eterno, o sea que no hay más, no hay dos, o sea, no hay más. Eso significa divino, que solo hay un Elohim eterno. Pero ¿cómo podemos entender esto? Bueno, a través de la palabra Ejad y el concepto Ejad. Y lo encontramos, mis hermanos,
encontramos este concepto en Yohanan 10 también, Yohanan 10:30, donde nuestro amado Yehoshua dijo, yo y el Padre uno somos. Usted lo puede leer. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Y ahí encuentra el concepto Ejad, que habla también el Shema, donde dice, Jehová Eloheinu, Jehová Ejad, ¿verdad? Jehová nuestro Elohim, nuestro Dios, Jehová es uno. Ahí encuentra el concepto Ejad en Yohanan 10:30, donde dice nuestro amado Yehoshua, yo y el Abba uno somos. Aní y el Abba uno somos. Ahí usted encuentra el concepto Ejad. ¿Por qué? Porque quiero que usted entienda que para la palabra Ejad en hebreo, hay dos palabras, mejor dicho, para traducir Ejad en hebreo. O si lo entiende mejor, Ejad tiene dos palabras, como se puede traducir. Cuando se habla de uno, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Entonces, acá hay dos palabras. Yo y el Padre uno somos. Más que la palabra Ejad, es que aparte de la palabra Ejad hay otra. Cuando dice uno somos. Ejad, recuerde, Ejad, uno. Y así lo interpretamos en el Shema. Y que bueno, le dije que puede ser primero también, pero bueno, lo interpretamos y que no está mal, ¿verdad? Porque es la forma más conocida. Uno, Ejad. Pero acá, mis hermanos, y cuando leemos, dice, yo y el Padre uno somos, en el hebreo, se puede traducir esa palabra uno, se puede traducir de dos formas. Una es la que conocemos, Ejad, y la otra es Yahid, Yahid. Así que son dos palabras con las que puede traducir uno somos, Ejad y también Yahid. ¿Ve? Dos palabras. Hoy creo que sí me está entendiendo mejor. Me estoy dando a entender un poco mejor. Por eso es necesario conocer hebreo, mis hermanos. Y acá, cuando usted lee, por ejemplo, el Shema, se puede traducir las dos palabras. Se puede decir Ejad o se puede decir Yahid. Y más que todo, en este versículo, donde dice nuestro amado Yehoshua, yo y el Padre uno somos, se puede traducir las dos palabras. O se puede leer las dos palabras, perdón. Pueden ir las dos palabras. Ejad y Yahid. Más que traducir, se pueden leer las dos ahí. Ejad o se puede decir Yahid. ¿Y cuál es la diferencia entonces de estas dos palabras en el hebreo? Bueno, cuando dice Ejad, mis hermanos, es unidad múltiple. Es decir, que se puede dividir y volverse a unir. Así que cuando aparece la palabra Jehová Eloheinu, Jehová Ejad, quiere decir, traducido entonces, quiere decir Jehová de unidad múltiple. Yo soy unidad múltiple, ¿verdad? Jehová Ejad. Jehová es unidad múltiple, que se puede dividir y volverse a unir. Y la otra palabra que se puede usar para uno es Yahid, que significa indivisible, o sea, no se puede modificar. Es decir, que dentro de esa unidad que se puede hacer múltiple, no hay otro, o sea, es uno solo, pero que se puede hacer múltiple, que se puede multiplicar. Y ahí es donde encontramos a Yeshua también. Así que por eso dice Yeshua, yo y el Padre uno somos. Y aquí es la palabra que se puede usar tanto Ejad como decir, bueno, somos indivisibles, no hay modificación, somos uno, nadie puede cambiar eso.
aunque Él está en los Shamaín y ustedes no lo entiendan ahora, pero nadie puede cambiar eso. Y puede traducirse con la otra palabra, yo y el Padre uno somos, Ejad. O sea, yo y el Padre somos unidad múltiple, que nos podemos dividir y volvernos a unir. Gloria a Jehová. ¡Qué revelación, mis hermanos! Y cuando usted ve, pues estas son, esto es como en el original hebreo más, puede ir ahí la palabra, en uno puede ir la palabra Yahid, como le dije, o Ejad, tanto en este verso de Yohanan 10:30, donde mi amado Yehoshua dijo, yo y el Padre uno somos. Igual pueden ir las dos palabras allá en el Shema, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Ejad. Pero sabemos que la palabra que más se conoce es Ejad, así que lo que está diciendo es que Jehová, mis hermanos, allá en el Shema está diciendo que Jehová es unidad múltiple, que se puede dividir y volverse a unir, porque eso significa Ejad. Y acá nuestro amado Yehoshua, también en Yohanan 10:30 nos está diciendo, yo y el Padre uno somos, yo y el Padre somos unidad múltiple, que nos podemos dividir y volvernos a unir, porque somos uno mismo, porque también está en nosotros la palabra Yahid, cuando hablamos de uno, que somos indivisibles, o sea, no se puede modificar. Yo y el Padre uno somos. Así de sencillo y así de claro. Es algo, mis hermanos, tan maravilloso que debemos de darle gracias a nuestro Jehová por tan bella revelación. Y bueno, ya para ir culminando este tema, pues le decía yo que Hasatán no entendía, pero ¿por qué él estaba alcanzando por qué él alcanzó ese nivel hablando del nivel de Yehidá? ¿Por qué él, o de Yehidá, por qué él lo alcanzó? Hasatán no entendía. No lo entendía, mis hermanos. Es que no lo entendía en ese momento. Peor antes, peor mucho antes. Recuerde que mucho antes, cuando él se estaba rebelando, recuerde que en la rebelión, mis hermanos, cuando él iba a hacer su rebelión, él tira unas palabras allá en Isaías 14:12 al 15, y lo voy a leer así rapidito, y dice, ¿cómo caíste? Escuche bien cómo le dice nuestro amado Elohim, nuestro amado Jehová, le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, en tu lev. Escuche bien lo que decía, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, de Elohim, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, y escucha esta palabra, semejante al Altísimo. El Altísimo era el Abba, él lo sabía. Pero él decía, seré semejante al Altísimo. Esa palabra semejante es igual, no es mayor. Escuche esto. ¿Por qué? Porque les enseñé, mis hermanos, a ustedes, un midrash que decía, cuando hablamos de la preexistencia del Mashiach, le hablé de un midrash que decía que en cierta ocasión a Satán le dijo a Jehová, cuando miró que escondió una luz gloriosa debajo de su trono, le dijo, ¿qué es esa luz? Y le dijo, esa luz, ¿para quién es esa luz? Y le dijo a Satán, ¿para quién es esa luz? Y Jehová le dijo, esa luz está reservada para quien te va a aplastar la cabeza. Así que él no entendía, mis hermanos, no entendió ni en el momento que Yeshua estaba acá, mucho menos antes. Y aquí usted ve que él decía, seré semejante, cuando iba a hacer la rebelión, seré semejante al Altísimo, alaba. O sea, no seré mayor, seré igual. Pero es que él sabía que después de aquello que nos dice ese Midrash, mis hermanos, él sabía que había alguien más, una figura como hijo de hombre y como un hombre. Y él sabía que para él era esa luz. Entonces, cuando nuestro Yeshua fue manifestado en su figura de hombre y glorioso como el Abba, entonces él ¿a quién quería destronar? Al decir seré igual, porque sabía que estaba a la derecha del Abba, ¿verdad?
estaba a la derecha del Abba porque aquella palabra, dice, no son el mismo, dicen algunos. Esa es otra pregunta, dice, no son el mismo porque dice que está a la derecha del Abba. Sí, pero es que ahí ya está manifestado, aquella palabra ya se manifestó. Entonces, pero ya expliqué, ¿no? Así que Hasatán, mis hermanos, sabía que quien estaba a la derecha del Abba era Yeshua, era el Hijo. Y entonces, ¿qué pasa? Él quería, al decir seré semejante al Altísimo, quería destronar a Yeshua, pero no sabía que era el Abba mismo, mis hermanos, en su divinidad. Y esto hay que entenderlo en lo espiritual, mis hermanos. Y lo he venido explicando en toda esta enseñanza. Era el mismo Abba que había dado la palabra, y esa palabra se ha manifestado en una forma como figura como de hombre, y que él ni entendía todavía en aquellos siglos a Satán, porque el hombre ni siquiera había sido creado. Y decía, ¿quién será ese ser? Qué tremendo, mis hermanos. Así que Hasatán no entendía, pero es que era Yeshua, el mismo Elohim, el mismo Jehová. Y para terminar, mis hermanos, pues quiero decirles que aún, mis queridos hermanos, en la gematría, muchos dicen, gematría es cabalá. Sí, recuerda, hay una cabalá buena y una cabalá mala. No aconsejamos mucho a practicar la cabalá porque pues hay una cabalá mala, y si usted pues no se orienta bien, no es dirigido bien por el Ruach, no se deja guiar bien, no hay quien le guíe, hermanos, puede caer en un error, ¿verdad? Pero tenemos una cabalá buena y una cabalá mala. Y bueno, en la cabalá buena se habla de la gematría también. Y en la gematría, mis hermanos, Yeshua es Elohim. Y esto nos muestra la gematría. Nosotros sabemos que en gematría el número 8 se refiere a eternidad. Y eternidad se refiere al eterno, que es un número del eterno, ¿no? Así que eso lo tenemos bien claro, al eterno. ¿Y quién es el eterno? Jehová. Pero la gematría nos muestra que Yeshua es Elohim, que Yeshua es el eterno Jehová. Cuando usted se va al hebreo, en la palabra Yeshua, tiene una Yod, tiene una Shim, tiene una Baf y tiene una Aim. La Yod, mis hermanos, la Shim, la Baf y la Aim. La Yod le vale 10, tiene un valor de 10, la Shim tiene un valor de 300, la Baf tiene un valor de 6 y la Aim tiene un valor de 70. Si usted suma 10 más 300 más 6 más 70, le da a 386. Luego, en una forma de la gematría, usted divide 386, o no lo divide, sino que lo parte y dice 3 más 8 más, solamente va sumando por unidad, 386, a eso me refiero. Entonces suma 3 más 8 más 6, le va a dar, ¿verdad? Ese es 386, pero solo va a sumar por unidad 3 más 8 más 6. Esta es una forma de la gematría. Y pues 3 más 8 más 6 nos da igual a 17. Y hace lo mismo con el 17. En una de las formas de gematría hace lo mismo, lo suma por unidad. Entonces 17, ¿qué número tenemos? Tenemos el 1 y el 7. Igual que en el 386 teníamos el 3, el 8 y el 6, y nos dio a 17 sumado por unidad. Ahora, el 1 y el 7, cuando lo sumamos por unidad, es 1 más 7 y nos da igual a 8. ¿Y qué es 8? Eternidad. Y eternidad es el Abba, y el Abba es Jehová. Así que Yeshua es Jehová. Qué hermoso, mis hermanos. Esto es algo glorioso. Y sabe que hay mucho más que hablar. Yo sé que sí, mis hermanos, mucho más que hablar de este bello tema, pero hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y este pues ya es el final del tema, la divinidad del Mashiach, de la serie que estamos llevando de 6 audios, mis hermanos, con este. Y pues ahí tiene usted aproximadamente en estos 6 audios 4 horas, donde hemos mostrado a través del Tanaj, es decir, todo el primer pacto, a través
a través de la Torá, a través del Brit Hadasha, el pacto renovado, hemos demostrado la divinidad del Mashiach. Hemos demostrado también la divinidad del Mashiach a través de, mis hermanos, de lo que es los libros apócrifos, los libros antiguos. Hemos demostrado la divinidad del Mashiach a través, mis hermanos, de algunos midrash. Hemos demostrado la divinidad del Mashiach contestando algunas preguntas para los que contradicen y contestadas siempre por la misma Torá, por el mismo Brit Hadasha, por el mismo Tanaj, por la misma Dabar de Elohim. Así que, mis hermanos, creo que no queda duda, y ahora lo hemos también visto así por la gematría final, ¿no? Así que yo creo, mis hermanos, que no queda duda de que nuestro amado Yeshua es Jehová. Y pues, finalmente, recuerde, mis hermanos, y con esto y sí termino, porque le digo hay mucho que hablar. Recuerde que dice que nuestro amado Yeshua, así como se fue, así vendrá. ¿Sí o no? Así lo dice, ¿verdad? Nosotros pues suponemos que podemos encontrar confirmación de todo esto en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, en el Brit Hadasha, y si lo encontramos, pero también hay confirmación de esto en Zacarías capítulo 14, verso 1 al 9. Y cuando usted lee Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 9, nosotros sabemos que nuestro amado Yahushua dijo que él iba a regresar, mis hermanos. Y así como se había ido, así iba a regresar, ¿no? Nosotros lo sabemos. Pero para que comprendamos más, y con esto termino, de que Él es Jehová, leemos en Zacarías, mis queridos Sahim Behayot, y nos dice en uno de los versos del capítulo 14 que les estoy diciendo, nos dice, por ejemplo, voy a leer, mis hermanos, donde está el verso 6. Y dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Eso es el final de la profecía que va a venir, ¿no? Que va a venir Jehová. Pero ¿quién es el que va a poner los pies en el monte de los olivos, mis hermanos? ¿Quién es el que va a poner sus pies en ese monte? Según la profecía, todos sabemos y no hay necesidad. Mis hermanos, que lo diga, que hay profecía de que cuando venga Yeshua, Él va a poner sus pies en el monte de los olivos y aquel monte se va a partir. Y aquí lo dice Zacarías, y mire cómo dice el verso 4, vamos más atrás, y se afirmarán, dice, bueno, vamos a leer desde el verso 1, leámoslo, he aquí, del capítulo 14 de Zacarías, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y dice el verso 3 poderoso, dice, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad
hacia el sur. ¿Y quién es el que se para sobre este monte? Según lo vemos en todas las profecías, mis hermanos, nuestro amado Yeshua. ¿Y quién dice que se va a parar en este monte? Jehová. Jehová es Yeshua. Que no te quede duda, mi querido hermano, mi querido Aj, mi querida Jot, mi querido hermano, mi querida hermana. Y con esto termino. Así que muchas verajot para cada uno. Gracias por haber estado en cada una de las enseñanzas, de los audios de esta enseñanza. Y pues sigamos, mis hermanos, aprendiendo más de la divinidad del Mashiach con la enseñanza que tienen nuestros roín también, Aarón y Araceli de Morales, sobre lo que es, mis hermanos, la era mesiánica está aquí. Así muy bien, mis hermanos, gracias a todos. Y pues quien estuvo con ustedes, su Nelson Méndez. Y pues será hasta la próxima en una nueva serie, en un futuro que Jehová me permita hacer. Muchas bendiciones, muchas verajot a cada uno. Gracias por su atención, mis queridos Ajim Behayot. Shalom, shalom.